Y listo. Entonces vamos a continuar con el proceso de pago o simulación de pago. Para ello vamos a regresar a nuestra vista de View Card de Home. Y acá adentro vamos a trabajar. Entonces teníamos un botón que decía Order Now, pero vamos a volver acá a buscar en Bootstrap. Y vamos a poner Bootstrap 5, pero esta vez vamos a poner modales. Voy a agrandar un poco más para que puedan ver. Modal. Esta versión de aquí. Y bueno, entonces vamos a trabajar con este botón. Como pueden ver, presionamos, aparece ese pequeño modal. Vamos a copiar el botón y de ahí vamos a estar personalizando. Entonces todo esto lo reemplazamos y vamos a poner acá el texto que teníamos anteriormente. Order now. Y bueno, esto de acá vamos a poner que sea warning. Y listo, entonces esto dispara un modal que viene a ser todo esto de acá. Copiamos y lo vamos a pegar fuera del else. Entonces este de acá es el ID y este es el modal. Entonces vamos a cambiar acá algunos parámetros y vamos a armar el formulario en el cual vamos a recibir la información del cliente de acuerdo a su tarjeta y todo eso. Vamos a poner acá payment for y bueno, todo esto ya lo dejamos y listo de ahí. Estos botones de close también. Vamos a empezar acá con el diseño. Aquí simplemente dentro del modal body vamos a poner una clase que diga una fila y va a tener una separación de 3. Y vamos a poner una columna de 12 para que tome todo el ancho fijo. Y vamos a empezar. Esto va a ser tipo correo. Class for control. Y placeholder que diga email. Ahora esto vamos a duplicar. Acá va a ser texto y acá va a ser address, la dirección y copio esto. Vamos a poner 6 y acá va a decir país y la ciudad. Todo lo dejamos en texto y está bien. Ahora, esa es información de la dirección de envío, ¿no? Para contacto con el cliente, luego viene a ser un HR para hacer una separación. Y acá vamos a copiar este de acá. Solo este. Y vamos a poner cardholder name, nombre del propietario de la tarjeta. Vamos a duplicar y bueno, esto va a ser número de la tarjeta. Si desean lo pueden dejar así en texto. Copiamos esto y vamos a poner lo que son la fecha de vencimiento de esta tarjeta. Bueno, sería este de acá, me estoy confundiendo. Empezamos con el mes, esto va a ser numérico. Esto está bien 12, 12, pero este va a ser simplemente 3, así que esto lo vamos a duplicar 2 veces. Necesitamos el año de vencimiento y por último el código de seguridad. Este de acá creo que lo podemos dejar en 6. Muy bien, entonces este botón de acá va a ser un pagar ahora. Este cierra, este va a ser un submit, pero lo vamos a hacer cuando ya trabajemos en el formulario, ya que toda la información tiene que ser enviada a algún lugar. Y solo para probar vamos a ejecutar el proyecto.
Como dije, estos datos son los que usualmente se recibe al momento de implementar un método de pago. Además, bueno, de los productos y todo eso, pero eso ya lo tenemos internamente. Entonces voy a agregar esta laptop. Voy acá al carrito y ordenar ahora. Ahí está. Correo, dirección, país, ciudad, el nombre de propietario, el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Entonces cuando tenemos acá en Pay Now, entonces simplemente envía los datos y dice que todo está bien. Ahora vamos a trabajar justo en ese método que se encarga de guardar toda la información de nuestro carrito que tenemos atrás. Ahora, la información de estos inputs que he creado no lo vamos a recibir, ya que usualmente no se guarda, al menos la parte de la tarjeta no se guarda en la base de datos. Esta información, si desean, lo pueden guardar ustedes en la tabla. Recuerden que nuestra tabla de orden solo tiene fecha, usuario y el total. Quizás pueden agregar acá en la orden también esas columnas. Eso puede ser como tarea para ustedes, pero en este momento no lo vamos a agregar. Puede ser acá o netamente información del usuario, ya que tiene su correo, entonces pueden obtener esa información y pegar acá, y esto ya pueden rellenar también. Así que vamos a comenzar con ese método para registrar toda la venta de este carrito en nuestras tablas. Recuerden, tenemos orden, pero primero, bueno, vamos a repasar ya que estamos acá. Se va a hacer un registro en la tabla de orden. Esto es por defecto 1, la fecha que es hoy. El usuario ID, bueno, este va a ser 1 también, digamos. Y el monto total, ¿no? La suma de todos los productos. Ahora, un registro de una orden puede haber un detalle o muchos detalles, ¿no? Porque podemos registrar varios productos, entonces acá van a estar ordenados. Product ID, la cantidad y el precio. Entonces, un registro puede tener muchos detalles, así que eso sí está bien. Y luego también va a ser un impacto en la tabla de producto, pero ¿en qué? Vamos a tener que restar el stock. Porque si el producto ya se está registrando en una venta, entonces tiene que restarse acá. Así que por ello, como pueden ver, no es que trabajamos en una tabla y listo, no. Este de acá dispara acá y este también dispara acá. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque justo eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ir acá en donde están repositorios y generic. Actualmente, si queremos registrar nuestra orden, utilizaríamos ¿dónde está? Este método, ¿no? Agregar asíncrono. Pero como pueden ver, solamente trabajamos con una entidad. O sea, estaríamos trabajando con orden y listo. Pero como ya vimos, acá trabajan tres entidades y son orden, orden detalle y producto. Entonces, estos tres no encajan aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer es crear una clase genérica de repositorio únicamente para las órdenes. Claro, va a tener los mismos métodos de aquí, todos los métodos, pero solo vamos a sobreescribir o decirle, oye, para este método sí tome en cuenta esta nueva clase. Pero mejor lo vamos a ver en código. Clic derecho en la carpeta, agregamos nueva clase. Y vamos a cambiar y va a ser order repository. Ya que este únicamente va a ser especial para orden. Y bien, entonces
lo primero que queremos hacer es que todos los métodos que existen en generic también lo trabajemos acá. Así que 2 puntos y vamos a hacer herencia. Y acá vamos a poner a la clase orden. De esta manera ya hemos heredado todo. Ahora acá me dice que necesito crear un constructor. Le damos doble clic o simplemente creamos así. Lo pueden escribir manualmente, pero yo lo hice así, dando un clic y diciendo que lo haga automáticamente. Y bueno, entonces esto, creo que esto es ya conocido, ¿no? Estamos recibiendo la base de datos, pero Generic Repository también necesita esa base de datos, entonces por eso dice, a la base también le vas a enviar. Y listo, entonces acá podemos simplemente crear read-only app dbcontext y vamos a poner --dbcontext. Acá le voy a quitar el guión bajo para poder utilizar esa variable que he creado y le asignamos el valor. Y listo. Y ahora, como dije, ya podemos trabajar directamente orden de repository si hacemos la utilidad de aquí. Entonces ya nos trae todos los métodos que tiene, ¿no? Agregar, eliminar, editar, todo. Pero yo quiero sobreescribir uno, que es el add-async. Entonces para ello vamos a tener que hacer un ligero cambio a este método. Solo vamos a definir que podemos sobreescribir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente public le vamos a poner virtual. Esto lo que va a hacer es que este método puede ser sobrescrito por clases hijas. Y bueno, una clase hija sería orden repository. Así que vamos a comenzar. Y vamos a poner acá override async de esta manera. Acá me falta el async porque va a ser tarea síncrona y listo. Entonces este override es sobreescribir el método addAsync. No estoy creando uno nuevo, solo estoy sobreescribiendo este de acá. Entonces vamos a quitar todo esto. Podemos llamar entity o simplemente order también para tenerlo mayor, mayor detalle. Ahora, como vieron, y vuelvo a poner acá, son 3 tablas o 3 entidades: orden, orden detalle y producto. Entonces el registro de una orden tiene que impactar inmediatamente en las 3. Y ahora, el proceso de registrar la venta, o sea la orden, junto con su detalle y actualizar los productos, debe ser atómico. ¿A qué me refiero? ¿Se guarda todo o no se guarda nada? Entonces, para ello vamos a utilizar transacciones. No es nada complejo, solo decimos, ¿sabes? Una transacción sería, ¿no? Inicia mi transacción, inicio de transacción. Muy bien, entonces, registra la orden, registra orden detalle, registra producto y finaliza mi transacción, ¿no? Ahora, si acá, estoy haciendo otro proceso, ya este es 1 y este es 2. Si en el proceso 2 orden está bien, orden detalle está bien, y en producto hubo un error, lo que hace es todo lo regresa. El registro que se hizo acá, que estaba bien acá, todo regresa tal y como estaba porque el último falló. Entonces, a eso me refiero que tiene que ser atómico. Es una transacción única de un lado hacia otro. Si algo falla de estos 3, regrésame al inicio. Haz como si nada hubiese pasado.
Entonces eso de ahí nos va a ayudar mucho, lo que es la transacción. Y la verdad es muy sencillo. Vamos a decir, usamos la transacción y vamos a poner que habrá una transacción de nuestra base de datos. Punto begin transaction async. Y bueno, acá me falta punto y coma y listo. Y listo, ya inició. Entonces, como saben, el código es de abajo hacia arriba. No, de arriba hacia abajo, ¿no? Siempre lee así. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar? Vamos a poner un try para que pueda intentar hacer todos los procesos que le vamos a indicar justo aquí. Entonces, número 1, reducir el stock de los productos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Para cada detalle que encuentres en order items, esto voy a borrar. Detail, recordemos que ahí adentro están los productos, ¿sí? Por eso estoy accediendo ahí. Entonces, quiero obtener un producto de mi base de datos, dbcontext.product.findAsync, y le paso el ID del producto que estoy obteniendo del detail. Entonces, obtengo ese producto y le digo que reste el stock. Vamos a usar la resta simple, que es menos igual detail quantity. Y listo, ya se actualizó, ya se restó ya ese producto. Ese es mi primer paso. Segundo paso. Quiero que registres la orden. Ahora, dentro de la orden ya existe el detalle, así que no hay necesidad de registrar nuevamente el detalle. Simplemente dentro de orden, si vamos acá, orden, como pueden ver acá está mi lista de detalles. Entonces, como está amarrado orden con esta lista, lo va a hacer todo en uno. Así que no se alarmen diciendo que, pero te faltó registrar en orden de tail. Lo va a hacer acá todo. Y finalmente vamos a decir, quiero que esa transacción, o bueno, acá me estoy adelantando. Quiero que los cambios que he realizado a mi base de datos lo guardes. Y ahora sí, finalmente, esta transacción que abrí, quiero que termine. Terminaste todo el proceso. Ahora, todo este proceso que sea en realidad impactado en la base de datos, que se guarde. Ahora, ¿qué ocurre si algo de acá falló? Pues vamos a decir también, ok, entonces quiero que la transacción hagas un rollback, que todo lo vuelvas tal y como estaba. Y obviamente me devuelvas ese error, ¿no? Para estar informado. Y listo, entonces eso sería todo, como pudieron ver. Vamos a ir acá en Service y vamos a crear una clase especial. Sería orden service. Bueno, lo mismo que hemos hecho para categoría y producto. Entonces acá vamos a hacer el llamado a orden service. No, disculpe, orden repository. Y bueno, entonces acá voy a poner control punto y le digo que utilice el recurso de esa carpeta. Vamos a poner un nombre, _ orden repository. Ahí está. Entonces acá simplemente es crear nuestro método. Public async. Una tarea. Add async. Y acá vamos a recibir la lista que tengo en mi carrito. Recuerden que está guardado en una sesión y la sesión es de este tipo. Vamos a poner car item view model.
Y acá vamos a poner el user ID, porque es un usuario quien está registrando todo esta orden, ¿no? Y finalmente vamos a crear nuestra orden. A ver, mayúscula order, y voy a seleccionar este y se agrega la entidad. Acá está. Te voy a poner mismo nombre, new order, y acá vamos a poner todo lo que es necesario. Como pueden ver, vamos a completar esto, no son muchos además, y vamos a poner la fecha. Va a ser ahora, pero también pueden utilizar la hora universal, pero bueno, también nada lo dejamos. El user ID, y le pasamos lo que estamos recibiendo. El monto total de la venta, y bueno, acá solo vamos a recorrer nuestra lista, y vamos a decir que sume. Bueno, acá lo escribí fuera. Quiero que sume la multiplicación de price por quantity. Y vamos a pasar ahora el detalle. Y acá vamos a llamar a nuestra lista car item view model. Select para darle un nuevo formato. Y vamos a decir que vamos a crear orden item. Y vamos a empezar a rellenar toda la información. Acá es product ID, quantity y el price. Y bueno, todo esto es en una lista. Muy bien, entonces ahí completamos toda la información de la orden. Y finalmente vamos a llamar a orden repository punto. Y como pueden ver, tenemos todos los métodos. No es que hemos creado uno nuevo y solamente existe el etasing que hemos creado recientemente, ¿no? Existen todos porque está heredando. Pero vamos a utilizar el etasing. Si más adelante queremos el getAll y todo eso, lo podemos usar con tranquilidad. Enviamos la orden y listo, eso ya sería todo. Ahora no sé qué he abierto. Quiero guardar los cambios. Vamos a ir acá en program.cs porque no hemos agregado esos servicios que hemos creado ahora. Bueno, servicio y repositorio. Vamos a agregar primero el repositorio. Acá está scope. Order repository. Y por último tenemos, bueno, duplico esto. Y sería order service. Listo, eso para no tener problemas más adelante. Y ahora vamos a ir a Home Controller. ¿Dónde está esto? Controladores. Home Controller. Y teníamos este método para eliminar. Y vamos a hacerlo justo aquí abajo. Quiero copiar este método post, todo esto, porque no quiero volver a escribir. Y bueno, esto está bien. Vamos a cambiar el nombre del método. Va a ser pagar ahora. No recibe ningún parámetro. Lo primero que vamos a hacer es obtener todos los elementos de nuestro carrito. También no quiero hacer, así que copiamos esto. Bien. Y acá vamos a poner user ID igual a 1. E importante acá. Poner to do. 2 puntos.
Y bueno, simplemente voy a poner Change ID para cambiar el ID. Esto debería obtener el ID del usuario quien se ha logueado a la base de datos. Sí, acá estoy poniendo por defecto porque no tenemos ningún usuario todavía en nuestra base de datos que yo recuerde. No he agregado. Bueno, me salí de la base de datos. Sí, no hemos agregado ningún usuario. Lo vamos a hacer ahora. Em, lo puedo hacer acá por consulta. Inserinto. Bueno, user. No se me agrega los corchetes. Full name. Correo. Password. Y el tipo. Sí, está bien. Entonces, nombre completo, Amelie Smith. El correo va a ser amelie@gmail.com. Password 1, 2 y 3. Y el tipo que vamos a poner es cliente. Voy a hacer un nuevo select a usuario y ahí está. Este ID estoy poniendo acá. Entonces, ahora simplemente vamos a hacer el llamado. Bueno, me falta también acá, ¿no? Vamos a regresar al principio. Y necesitamos acá orden service y en bajo orden service. Volvemos a nuestro método guión bajo orden service. Agregamos, enviamos el carrito y también el usuario. Ahora, esto creo que no lo expliqué. Esto simplemente nos avisa que debemos hacer un cambio. ¿Y cómo accedemos? En View, lista de tareas. Y vamos a desplegar esto. Ahí está. Como pueden ver, me aparecen todas las tareas pendientes que tengo, en qué proyecto y en qué archivo. Entonces, si hago doble clic, voy a irme por acá, doble clic y me envía acá. Entonces, eso es como un recordatorio. Y bueno, la idea es que no tengamos ninguno, ¿no? Ninguna tarea pendiente. Finalmente, vamos a decir que la sesión que contiene todo el detalle del carrito se ha eliminado. Ya terminó la venta. Y listo. Finalmente va a ser vas a retornar una vista, pero esta vista todavía no la hemos trabajado, así que ahí tenemos que trabajar justo ahora. Voy a utilizar de privacy, y vamos a poner sell complete, venta completada. Y quiero que redirija a esa vista. Y bueno, ya está. Entonces, este peinado que tenemos ahora, vamos a hacer que ejecute nuestro formulario. Vamos a ir acá en View. Recuerden este formulario que hemos creado para recibir los detalles de la tarjeta y del usuario. Entonces, simplemente vamos a poner esto dentro de un formulario para que se pueda trabajar con ello. Así que este botón está acá. Este va a ser, quiero ver solamente en un div. Tiene que estar dentro. Sí, debajo del model content ponemos el formulario. Y acá vamos a poner action. Y va a ser acá.
simplemente pon el método y el tipo que es post. Ahora, modal header y modal body con el footer cortamos y lo vamos a pegar dentro del formulario. Y este peinado vamos a poner submit. ¿Por qué pongo todo esto? Es que este submit debería estar dentro del formulario, pero por las clases del modal footer y todo eso están separadas, entonces mejor que lo contenga todo. Y listo, entonces cuando presionemos ese botón, simplemente va a ejecutar el método de payNow. No estamos enviando nada de esto, si desean lo pueden guardar. Recuerden, información de la tarjeta nunca se guarda. Y bueno, dirección. El usuario ya tiene acá su correo. Pueden agregar más parámetros. Guardamos los cambios y ahora nos faltaría esta vista, ¿no? Que nos dice que la venta ha sido completada. Clic derecho. Agregamos vista vacía. Y tiene que ser la misma. Sell complete. Y bueno, vamos a borrar. Podemos borrar todo. Y esto es más que diseño. Posiblemente a algunos les aburra y simplemente tienen que estar copiando. Este es el fondo. Creo que este margin top está arriba. Y quiero que todo el contenido esté centrado en el centro. Y un div para decir que va a haber solo una columna de 12. Y el texto también va a estar centrado. Y necesito un icono. Creo que va a ser este check. Ah, bueno, no lo copié. Lo pegamos ahí y vamos a tener que hacer, o si no, me parece que es más utilizado este de acá. Ahí está. Simplemente vamos a cambiar que sea un poco más grande. Disculpen, este es 10x. Y acá va a ser text success para el color. Y un margin button de 4. Un H1 que diga venta completada. Y acá un texto que diga text success. No sé si les parece también que pueda ser así. Ustedes ya me comentan en el video para un próximo tutorial si prefieren que sea así o se ve perfecto de la otra manera. Este va a ser un check your email for more details. Ahí está. La clase que sea text dark enfatizado margin button de 4. Y bueno, vamos a trabajar dos botoncillos Dflex para que podamos ajustar los botones en el medio. Justify content, acá me equivoqué, center, y que hagas una separación entre ellos de 3. Va a ser una etiqueta A. La clase te vas a convertir en botón. Va a ser un warning. Y un botón el que simplemente le diga que puede volver al catálogo. Vamos a poner continue shopping, que pueda seguir comprando. Y este va a ser primary.
que por el momento no hemos creado eso, lo vamos a hacer más adelante, así que lo voy a dejar acá para que pueda ver todo su historial de compras. See my orders. Esto más adelante lo vamos a hacer, así que espero que no se me olvide esto. Y bueno, entonces ya sería todo. Ajá, entonces, ¿qué más falta? Ya estaría todo. Vamos a hacer la prueba. Agregué esto, voy a cerrar esto, orden también. Y ya, vamos a agregar la laptop, la almohada, que sean 2, carrito. Ahí está, entonces vamos a poner un punto de depuración en orden repository para ver la transacción. Obviamente no está validado nada, así que por eso puedo dar pay now. Y ahí está. Vamos a ver la orden y vamos a hacer un acercamiento acá. Tiene 2 elementos. El primero es el 1, el producto ID 1, que está a 2400. Esto era por el laptop y esto es por la almohada, ¿no? Tiene 2, 45 cuesta lo que es cada unidad. Y acá está la suma total, ¿no? El orden que se va a crear reciente, la suma total. El usuario no tenemos y acá está el ID del usuario que va a ser registrar la venta, la fecha y hora. Simplemente eso. F10 acá. A ver. F10. Entonces por cada producto reduce el stock. Pueden agregar más detalles, ¿no? De que ya no hay más stock en el producto y todo eso. Pero ya hemos agregado al inicio que no se muestre ningún producto cuyo stock es igual a 0. Guarda la orden ahora. Guarda todos los cambios. Termina la transacción, no hay errores. Entonces regresamos acá al método PayNow. Esto era donde estábamos antes. Va a eliminar la sesión y bueno, ya podemos dar acá en continuar nomás. F4 y dice venta completada. Chequea tu correo para mayor detalle. Si my orders no funciona. Así que vamos a tener que continuar comprando. Vamos a hacer un select ahora. A nuestra tabla de order. No me agrega corchetes, ahí está. Y este de acá es nuestra orden, el día de hoy. Y el monto total. Bueno, ahí tuve que pausar el video. Hubo una llamada de improviso y listo. Me falta... Bueno, tengo que volver. Ya, tengo que regresar en orden item, donde se va a ver el detalle. Así que hacemos un select a los dos. Ahí está. Este orden ID está aquí. Y bueno, cada uno tiene su propio orden ID. Bueno, orden item ID. El ID del producto que ha sido vendido, la cantidad y el precio. Ahora, el precio acá también, si era por 2, también puede multiplicar, pero yo en esta oportunidad guardé el precio del producto neto. Pueden hacer la suma, no hay ningún problema, porque la suma al final yo lo puedo hacer en código. Obviamente que esto en la interfaz, cuando veamos el total, no, bueno, todo el historial de órdenes del usuario, entonces yo simplemente hago la multiplicación en la vista HTML, ahí nada más, por eso no lo registro. Si no, pueden, si quieren, ponerle todo, pero a veces también es necesario
registrar el precio del producto, ¿no? Cuánto estaba en dicha fecha, ¿no? Quizás más adelante aumentamos el precio. Ahora es 50, ¿no? Pero el usuario ha comprado ese producto a 45, entonces no le puede aparecer 50. Por eso también guardamos acá el precio. Y bueno, eso ya es de acuerdo a los requerimientos que uno crea conveniente. Así que también pueden crear una nueva columna, ¿no? Poniendo acá total y hacen simplemente la multiplicación y lo guardan acá. Bien, entonces solo me faltaría acá un menú para ver las órdenes y como pudieron ver, todo está guardando con detalle. Entonces vamos a quitar ese punto de depuración. Debug. Eliminamos todos los puntos de depuración. Y vamos a hacer una venta de 3 almohadas. Agregamos el carrito. Y simplemente pagar ahora. Pagamos y listo, ya está completado. Hacemos nuevamente select a esto. Y el usuario ya tiene 2 ventas, ¿no? Este es su ID. Y acá están. Entonces es importante reconocer esto. Este grupo es de la primera y este grupo es de la segunda. Bueno, solo era un ítem nada más. Es producto 3 cantidades y el precio original cuánto costaba. Y el precio total ya, bueno, lo vamos a hacer ya en código. Y acá está el monto total. Y bien, entonces... bueno, incluso desde acá puedo obtener. Ya no hay problema. Entonces, esto ya hemos terminado. Vamos a ir a avanzar con otro bloque, así que... Vamos a cerrar todo esto y vamos a dejarlo como estaba. Así. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el otro bloque de perfil.